Muy buenas noches, vamos a dar inicio a la clase de lógica filosófica. Bien, el tema, validez e invalidez de los argumentos. Es probable que esta presentación la organice en 3, 4 videos, quizás más, no sé, de acuerdo al tiempo que se vaya presentando y para que no sea tan pesado a la hora de subir. ¿Listo? Los temas, argumentos y proposiciones, validez e invalidez, argumentos deductivos, argumentos inductivos y tipos de argumentos inductivos. ¿Listo? Parte de la información contenida en esta diapositiva ya la hemos hablado. Bien, entonces algunos puntos voy a explicar nuevamente, algunos puntos quizás los saltemos. Bien, lo importante es que cuando suba esta presentación, este video, entonces el día de hoy voy a tratar de organizar un documento donde voy a dar las directrices con las cuales vamos a trabajar. También la idea es que de pronto la próxima semana podamos tener una videoconferencia para aclarar dudas. Para aclarar dudas vamos a tener una actividad y listo. Creo que con eso estaríamos bien preparados para el tema. Bueno, entonces ahí en la presentación dice, una proposición expresa un contenido semántico a la que bajo cierto procedimiento acordado o prescrito es posible asignarle un valor de verdad. Bien, traduzco. Nosotros hemos dicho que una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Eso es una proposición lógica. ¿Listo? Algo que ya hemos aclarado y es la diferencia entre un argumento y una proposición. Una proposición entonces relaciona una afirmación con un hecho, ¿cierto? Entonces, si yo digo la pared es blanca, lo que yo estoy enunciando debe tener correspondencia con lo que estoy afirmando, ¿cierto? Con la pared. De tal manera que si la pared es blanca, pues lo que yo estoy enunciando es verdadero respecto a la pared. Si la pared es de otro color, entonces lo que yo estoy afirmando de ella no se correspondería con el hecho concreto, o sea, con la pared, por lo tanto no sería falsa. Bien, un argumento entonces, como un argumento es un conjunto de proposiciones, no nos interesa la verdad o la falsedad de cada una de las proposiciones, sino únicamente la relación que guardan esas proposiciones, porque asumimos que una de ellas, o de pronto más de ellas, dos, tres, se presentan como conclusión. Entonces, si existe una relación entre las premisas y la conclusión, o sea, si a partir de unas premisas yo puedo llegar a una conclusión, afirmamos que el argumento es correcto, válido, fuerte o verosímil. Pero si la relación no existe, o sea, si a partir de esas premisas yo no puedo llegar o yo no puedo derivar esa conclusión, entonces decimos que el argumento es incorrecto, inválido, débil o falaz. Listo. Aquí, tal cual, ¿no? Entonces un razonamiento es un conjunto o una cadena de argumentos. Las premisas se consideran el punto de partida porque es de donde yo parto y a dónde pretendo llegar a la conclusión. Bien, en lógica la validez es una propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión. Listo, recuerden, yo no puedo decir que un argumento es falso, yo no puedo decir que un argumento es verdadero, no únicamente voy a decir si el argumento es válido, inválido, si es correcto, incorrecto, listo, porque estoy hablando es de la relación que existe entre las premisas y la conclusión. Las proposiciones que se encierran dentro de ese argumento podrán ser verdaderas o falsas, sí. ¿Listo? Bueno, aquí entonces de lo que nosotros hablamos es de la estructura, o sea, de la forma del argumento, no del contenido. Para poner un ejemplo, observemos esos tipos de argumentos simples, ¿no? El primero dice Juan es poeta o es pianista. Si yo afirmo que Juan no es pianista, entonces estoy afirmando que Juan es poeta. Listo. En el siguiente, Guillermo va al cine o al parque. Si yo afirmo que él no va al parque, entonces estoy afirmando que él va al cine. Ambos argumentos son diferentes desde el punto de vista de su contenido, pero desde su forma, ambos argumentos son iguales. Bien, yo puedo representar, o sea, yo puedo traducir
cualquier tipo de contenido de un argumento en unas formas lógicas. En este caso, si yo utilizara las letras del alfabeto, algunas, como por lo regular se hace en lógica, yo puedo decir que la proposición P es, observamos el primer ejercicio, primer argumento, Juan es poeta o es pianista. Yo puedo decir que P representa Juan es poeta y Q representa Juan es pianista. Entonces, yo diría P o Q, ¿cierto? O es una cosa o es la otra. En la segunda premisa, estoy afirmando que no es Q, o sea, Q no se da. Por lo tanto, si vemos el primer ejemplo, entonces Juan no es pianista, lo represento como no Q. Por lo tanto, estoy afirmando ¿qué? Estoy afirmando P. A eso es lo que nosotros hablamos con la forma. O sea, la forma de este argumento es una estructura disyuntiva. Disyuntiva, ¿por qué? Porque nosotros estamos utilizando la letra O. O es una cosa o es la otra. Si no es una cosa, es la otra. Y si no es la otra, entonces es la primera. Y lo mismo vale con la afirmación. Si yo digo Pedro es alto o tiene dinero, si yo digo Pedro no es alto, entonces tiene dinero. Bueno, entonces volvamos, perdón acá. Recordemos entonces un argumento tiene una forma, o sea, una estructura y tiene un contenido. La estructura, la forma es la relación que guardan las premisas respecto a la conclusión. Y el contenido es aquello de lo cual se está afirmando, o sea, de lo que se afirma o de lo que se niega. Vamos a ver acá un ejemplo. Bien, recordemos entonces las premisas y las conclusiones, ellas pueden ser verdaderas o falsas. Y las premisas y las conclusiones son el contenido del argumento. Ellas únicamente podrán ser verdaderas o falsas si existe una relación entre lo que se dice y aquello de lo cual se está diciendo. Perdón. Ejemplos. Toda ave posee alas. Bien, esto es una afirmación, por lo tanto es una proposición que puede ser verdadera o falsa, ¿cierto? Todos los hombres son mentirosos. Las ballenas son mamíferos. Mis estudiantes están durmiendo. Los números son infinitos. El dengue es un mosquito. Los virus son células. Hay vidas inteligentes en otros planetas. Bien, cada una de esas proposiciones puede ser verdadera o falsa. Observen que digo puede ser. No estoy diciendo que lo sea o no lo sea. ¿Por qué? Porque en todas es posible decir sí, sí o no. Pero en la octava hay vida inteligente en otros planetas. Es algo que nosotros no podemos asegurar. Bien, distinto, el dengue es un mosquito. Yo puedo decir eso es falso porque el dengue es el transmisor. Perdón, el mosquito es el transmisor. El dengue es la enfermedad. Entonces el dengue no es ningún mosquito. Las ballenas son mamíferos. Yo puedo decir, esa proposición es verdadera. Bien, entonces, las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Los argumentos, que es lo que está acá, pueden ser válidos o inválidos. Bien, cuando yo tengo un argumento inválido, puedo tener premisas falsas y conclusión falsa. Recuerde que la invalidez nada tiene que ver con el contenido de las premisas. O sea, yo puedo tener premisas falsas, conclusión falsa y el argumento ser inválido. Y observen, el que está en azul, yo puedo tener premisas verdaderas y conclusión verdadera y el argumento no ser y el argumento ser inválido. ¿Por qué razón? Pues porque a partir de la premisa yo no puedo llegar a la conclusión. Supongamos que yo dijera 2 más 2 es 4, por lo tanto, el río Quindío está contaminado. ¿Listo? Entonces, la primera premisa es verdadera, la segunda premisa, que es la conclusión, también es verdadera. Pero ¿qué relación guarda la premisa con la conclusión? Ninguna. Entonces, por más que las premisas sean verdaderas, el argumento va a ser inválido porque no hay una relación. ¿Listo? Entonces, volvamos. Si tengo un argumento inválido, puedo tener premisas falsas y conclusión falsa. Puedo tener premisas falsas y conclusión verdadera. Puedo tener premisas verdaderas y conclusión verdadera.
y también puedo tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Recordemos que la invalidez o la validez no depende del contenido, o sea, no interesa si las premisas o la conclusión son verdaderas o falsas, interesa si hay una relación entre las premisas y la conclusión. Observemos cuando los argumentos son válidos. Cuando los argumentos son válidos, yo puedo tener premisas falsas y conclusión falsa. Puedo tener premisas falsas y conclusión verdadera. Y puedo tener premisas verdaderas y conclusión verdadera. Observen ahí. Lo que nunca voy a tener es que si el argumento es válido, yo no puedo tener un argumento válido teniendo premisas verdaderas y conclusión falsa. La razón es que si yo estoy afirmando que el argumento es válido, es porque la conclusión se deriva de las premisas. Y si las premisas son verdaderas, entonces razonablemente la conclusión debe ser verdadera. Entonces eso no podrá ser. Por eso el morado no hay nada escrito. Porque yo no puedo tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Si el argumento es válido, eso no puede ocurrir. Listo. Vamos a dar unos ejemplos para entender un poco esto. Ejemplo 1. Todos los abogados son borrachos. Todos los borrachos son coquetos. Por tanto, todos los abogados son coquetos. Observe que si yo acepto que todos los abogados son borrachos y si acepto también que todos los borrachos son coquetos, yo debería admitir que todos los abogados son coquetos. O sea, las premisas sí me permiten llegar a la conclusión. O sea, que el argumento es válido. Pero las premisas son verdaderas o falsas. Observamos que todos los abogados son borrachos. No, eso no es verdadero. Ni todos los borrachos son coquetos, ni todos los abogados son coquetos. O sea, ahí tenemos un argumento válido con premisas y conclusión falsa. Ejemplo 2. Todos los felinos tienen escamas en su cuerpo. Todos los gatos son felinos. Por tanto, todos los gatos tienen escamas en su cuerpo. De esas podemos decir que si yo acepto las premisas, también debo aceptar la conclusión. Por lo tanto, el argumento es válido, pero una premisa, la primera es falsa, la segunda es verdadera, todos los gatos son felinos, eso es verdadero. La conclusión, todos los gatos tienen escamas en su cuerpo, eso es falso. Entonces, tenemos en este caso argumento válido, una premisa verdadera, una falsa y la conclusión falsa. Ahorita el ejemplo 3. La gravedad es la fuerza de atracción de los cuerpos. Los planetas giran alrededor del Sol por la gravedad. Por lo tanto, los planetas no tienen luz propia. Bien, observamos que todas las proposiciones son verdaderas. Listo. La conclusión, los planetas no tienen luz propia. Eso es verdadero. Los planetas no tienen luz propia. Los únicos que tienen luz propia son las estrellas. Listo. Ellas tienen luz propia, pero no los planetas. Los planetas lo que hacen es reflejarla. Bueno, entonces en este caso, premisas verdaderas, conclusión verdadera, pero argumento inválido. O sea, a partir de esas premisas yo no puedo llegar a la conclusión. 4. Todos los quindianos son colombianos. Algunos quindianos aman el fútbol. Por tanto, algunos colombianos aman el fútbol. Volvemos, es un argumento válido. Las premisas son verdaderas. Todos los quindianos son colombianos, claro. Algunos quindianos aman el fútbol también. Y conclusión, algunos colombianos aman el fútbol, verdadero. Listo, vamos a ver aquí. Quinto, las FARC nunca han tenido enfrentamientos con las fuerzas del Estado colombiano. El Estado colombiano no han recibido apoyo internacional en su lucha contra el narcotráfico. Entonces, las FARC se han beneficiado del negocio del narcotráfico. Bien, primera premisa, ¿qué podemos decir de ella? Las FARC nunca han tenido enfrentamientos con las fuerzas del Estado colombiano. Eso es falso, sí se han enfrentado. La segunda premisa, el Estado colombiano no ha recibido apoyo internacional en su lucha contra el narcotráfico. Eso es falso. Las ayudas que recibimos del extranjero son muchas. El Plan Colombia era una de ellas. Listo. Y la conclusión, las FARC se han beneficiado del negocio del narcotráfico. Observe que la conclusión es verdadera. Entonces, premisas falsas
conclusión verdadera y el argumento es inválido. O sea, la premisa, la conclusión, perdón, nada tiene que ver con las premisas. 6. Todas las personas religiosas son fundamentalistas. Todas las personas religiosas se oponen al aborto. Por tanto, todos los que se oponen al aborto son fundamentalistas. Bien, este es quizás complicadito. Les voy a mostrar un ejemplo ahorita y ahí van a entender más fácil este. Listo, entonces dejemos el 6 en espera. El 7 dice, si llueve, el piso se moja. Y como el piso está mojado, entonces seguro fue porque llovió. Observen que ese tipo de argumentos que se conoce como implicación o condicional es falso. La razón es que el piso puede estar mojado por otra razón. ¿Listo? Si llueve el piso se moja, asumimos que es cierto. Pero yo no puedo decir que porque el piso está mojado, la razón es porque llovió. Puede ser que alguien le echó agua, puede ser que la tubería se rompió. ¿Listo? Entonces el argumento es incorrecto. Bien, acá, lo que yo les quería decir. Observemos el 8 y el 9. Todas las figuras geométricas que están sobre la mesa son de color rojo. El cuadrado que está sobre la mesa es una figura geométrica. Por tanto, el cuadrado que está sobre la mesa es de color rojo. ¿Listo? Si asumimos verdaderas las dos primeras premisas, la conclusión es verdadera también y el argumento es válido. Pero observemos el 9. Todas las figuras geométricas que están sobre la mesa son de color rojo. Todas las figuras geométricas que están sobre la mesa son de mi hermano. Por tanto, todas las figuras geométricas de mi hermano son de color rojo. Supongamos que las dos premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. La razón, presten atención, todas las figuras geométricas de mi hermano son de color rojo. Repasemos las premisas. La primera dice, todas las figuras geométricas que están sobre la mesa son de color rojo. Dice, todas las figuras que están sobre esa mesa son de color rojo. La segunda premisa dice, todas las figuras geométricas que están sobre la mesa son de mi hermano. O sea, todas las figuras que están aquí en esta mesa, supongamos que hay una mesa, son de mi hermano. Pero dice la conclusión dice que todas las figuras geométricas son todas las figuras geométricas de mi hermano son de color rojo. La conclusión no se deriva de las premisas y la razón es que el hermano o mi hermano puede tener figuras en otro lugar. O sea, supongamos, porque solo hemos hablado de las figuras que están sobre esta mesa, pero no hemos hablado de las figuras que están sobre el comedor, que están al lado del televisor, las que están en la mesa de noche. Listo, entonces esa conclusión no se deriva de las premisas. Listo, entonces es lo mismo que ocurre acá. El 6 ocurre lo mismo. Listo, entonces el 6 y el 9 son argumentos inválidos, el 8 es válido. ¿Listo? Bueno, ahorita, ¿qué es lo que ocurre? En la vida real, entonces, no basta con que un argumento sea válido. Ejemplo, si alguien nos viene a nosotros con el primer ejemplo, todos los abogados son borrachos, todos los borrachos son coquetos, por tanto, todos los abogados son coquetos. Bien, por muy válido que sea el argumento, a nosotros no nos va a convencer. La razón, pues que las premisas y la conclusión son falsas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un argumento que nosotros estaríamos dispuestos a aceptar, decimos que el argumento es sólido. Cuando un argumento es, cuando un argumento es sólido, estamos dando a entender que el argumento tiene toda la fuerza suficiente para persuadirnos. Y para que un argumento sea sólido, entonces debe tener, primero, su estructura debe ser válida. O sea, las premisas deben apoyar suficientemente a la conclusión para que aceptemos la conclusión. 1. 2. Los enunciados, o sea, las premisas y la conclusión deben ser verdaderas. Y 3. La información contenida en las premisas debe ser suficiente y relevante. Cuando se cumplen esos 3 criterios, nosotros decimos que el argumento es sólido. Bien, ahí está. Para que un argumento sea sólido es necesario que posea 1. Validez en su estructura. 2. Verdad en su contenido. 3. Premisas relevantes y suficientes respecto a la conclusión. ¿Listo? Eso es lo que en lógica lo comparan con un muro.
Listo, supongamos, imaginémonos un muro. Nosotros decimos que el muro está compuesto de una estructura, que son las varillas que nosotros colocamos para, sí, el armazón. Diríamos que esa es la validez. Listo, la verdad la podemos comparar con los ladrillos. Y la relevancia y la suficiencia de las premisas con la mezcla de cemento y arena. Listo, si yo tengo la estructura de varillas, yo no tengo un muro, únicamente tengo una estructura de varillas. Listo. También si yo tengo únicamente ladrillos, yo no tengo un muro, porque no es lo suficientemente sólido para que sirva como muro. Si yo simplemente superpongo ladrillos unos con otros, pues cualquier persona, inclusive un niño, puede tumbar eso al suelo. Bien, igualmente si yo tengo arena y cemento, bueno, y digamos agua, tampoco tengo un muro. Tengo un muro cuando las tres partes se unen. Entonces tengo un argumento sólido. Ahí, listo. Tengo un argumento sólido cuando es formalmente válido, cuando los enunciados y las premisas son verdaderas y cuando las premisas son suficientes y relevantes. Bien, un ejemplo. Un economista puede armar toda una atractiva argumentación donde concluya que es rentable sembrar trigo en Colombia, aduciendo como premisas el hecho de la creciente demanda del cereal, de las tierras baratas y óptimas para su cultivo, de la disponibilidad de mano de obra y maquinaria, de los altos costos agregados de importar trigo y de lo rentable que resulta exportarlo. Bien, hasta ahí podríamos decir que el economista tiene toda la razón. O sea, si alguien a nosotros nos dice que es rentable producir trigo en Colombia y nos dice o nos da como razón nos dice todo lo que está ahí, que cada vez la población requiere más cereal porque aumenta la población, las tierras que se necesitan para producir trigo son muy baratas y son muy buenas aquí en Colombia, la disponibilidad de obra y mano de obra pues la tenemos y los altos costos para importar, o sea, el costo que nosotros necesitamos para importar trigo es relativamente bajo. O sea, podríamos decir que el economista tiene toda la razón y es rentable sembrar trigo en Colombia. Pero, observemos, dice, aparentemente la argumentación es sensata y la decisión de invertir atractiva, la que finalmente resultaría catastrófica al desconocer, por ejemplo, que otros países producen enormes excedentes de trigo y que sus técnicas les permiten reducir los costos y el tiempo necesario para sacar del mercado a los incipientes competidores. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, Estados Unidos, China son grandes exportadores de trigo. A ellos les queda mucho más fácil exportar trigo que a nosotros. Nosotros no podríamos competir con economías como Estados Unidos y como China para la distribución de trigo. O sea, si nosotros le hiciéramos caso al economista, nos iríamos en bancarrota porque no podríamos vender al extranjero con la misma facilidad con que lo hacen otros países. ¿Listo? Esa es la razón por la cual, por ejemplo, algunos países lo que hacen es subsidiar sus economías o poner impuestos. Recordemos, por ejemplo, acá en Colombia existe la compañía de Challenger. Challenger fabrica televisores, neveras, lavadoras, listo, todo eso. Bien, pues ella vende al costo esos productos y los puede vender a ese al valor que los vende. Difícilmente podría reducir mucho porque entonces no tendría ganancias y no tendría sentido para Challenger vender a un precio menor del que le cuesta a él producirlos. Listo, pero si nosotros vamos a ver, por ejemplo, empresas como Sony, Samsung, pueden producir mucho más barato de lo que produce Challenger un producto cualquiera. ¿Listo? Entonces, esos productos, si aquí en Colombia no se le colocaran impuestos, llegarían muy baratos, razón por la cual nadie compraría productos nacionales sabiendo que pueden llegar productos del extranjero más baratos. Entonces, para eso es que el gobierno equipara los precios y pone impuestos a los productos extranjeros. Dicho de otra manera, para un ejemplo más concreto,
En Estados Unidos no se consume las extremidades de las aves, ni las alas ni las patas. Bien, entonces ellos optan por o botarlas o venderlas al extranjero de una forma muy económica. Bien, prácticamente llegan aquí a Colombia a peso de huevo, lo que haría de que no se podría, digamos, sería muy difícil que yo vaya a comprar pollo nacional si esas partes si esas partes del pollo en Estados Unidos son muy baratas. Listo, lo mismo. Si no se le colocara impuestos, por ejemplo, al arroz que se produce en China, aquí los chinos nos estarían colocando la libra de arroz casi a un precio de entre 600 a 700 pesos. Pues difícilmente alguien va a comprar un arroz nacional de 1200, 1300 o más, si puede fácilmente comprar un arroz mucho más barato. Bien, entonces ese es como un ejemplo. A continuación, ustedes van a ver unos enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Por favor, hagan el ejercicio. Listo, entonces, léanlos, contrástelos con esta información aquí y acá y determinen si son verdaderas o falsas. Bien, simplemente hagan el ejercicio, no va a ser como una actividad, pero para que ustedes, por favor, vayan preparando y más bien de eso hablamos cuando tengamos la videoconferencia. Listo, hasta ahí la primera parte. Muchas gracias.